Capítulo 1. El primer suspiro. La capilla estaba desierta. El silencio, tan denso como el incienso viejo, se pegaba a la piel como un velo invisible. Clara caminaba descalza sobre las losas frías, con el corazón latiendo en una mezcla peligrosa de fe y tentación. Nadie la seguía. Ninguna hermana vigilaba sus pasos, y eso la hacía sentir al mismo tiempo culpable y libre. Frente a ella, la estatua de mármol blanco se erguía solemne. Era la Virgen, pero no la Virgen que aparecía en los vitrales de colores o en los sermones aburridos. No, aquella parecía más real, más cercana, con labios finos entreabiertos como si esperaran un secreto. Clara siempre había sentido que esos labios no estaban hechos para rezar, sino para susurrar o suspirar. Esa noche, sus manos temblaban. Se había prometido a sí misma no volver a caer, pero el deseo era más fuerte que la penitencia. El peso del convento, las oraciones interminables, la represión de cada pensamiento prohibido, todo se agolpaba dentro de su pecho. Y allí, frente a la estatua, lo prohibido parecía no solo posible, sino inevitable. Clara cerró los ojos y dejó que sus dedos recorrieran su propio cuerpo, escondida en la penumbra de los cirios. Sus labios soltaron un gemido ahogado que se confundió con el crujido de la madera antigua. Pero entonces ocurrió un sonido suave, apenas perceptible, un suspiro. Clara abrió los ojos de golpe, creyendo haberlo imaginado, pero la capilla seguía vacía. La respiración no era suya. Venía de enfrente, venía del mármol. La estatua, inmóvil como siempre, tenía la misma expresión serena. Sin embargo, el aire parecía vibrar alrededor de sus labios de piedra. Clara retrocedió, aterrada y fascinada al mismo tiempo. Sus dedos aún temblaban, y dentro de ella un calor extraño crecía, como si alguien, o algo, hubiera respondido a su gesto secreto. «¿Quién eres?», susurró, sin esperar respuesta. El eco devolvió solo su voz, pero en el silencio posterior, un nuevo suspiro, más largo, más profundo, acarició el aire como un secreto compartido. Clara se cubrió el rostro, intentando rezar, pero sus labios no pronunciaron ningún Padre Nuestro. Lo único que repitieron, sin quererlo, fue un pensamiento prohibido: «Ella respira conmigo». Esa noche, Clara abandonó la capilla con la certeza de que ya no estaba sola. La estatua la había escuchado. La estatua había respondido, y en lo más oscuro de su alma, supo que volvería. Capítulo 2. El secreto entre labios de mármol. El amanecer apenas rozaba los muros del convento cuando Clara decidió volver. No había dormido. El recuerdo del suspiro todavía le recorría la piel como un roce invisible. ¿Había sido un sueño? ¿Una ilusión nacida de la culpa? ¿O peor aún, una respuesta real a su pecado? El día transcurrió entre rezos y trabajos, pero cada vez que cerraba los ojos veía aquellos labios de mármol, inmóviles y, sin embargo, tan vivos. Cuando las campanas marcaron la medianoche, Clara no resistió más. Se escabulló de su celda, envuelta en un manto negro, y caminó hacia la capilla prohibida. Las velas aún chisporroteaban en silencio. Allí estaba la estatua, intacta, serena, como si nada hubiera sucedido. Clara la observó con una mezcla de temor y deseo. La piedra parecía brillar bajo la tenue luz, como si el mármol hubiera absorbido algo de ella la noche anterior. Con un nudo en la garganta, se acercó. «Si eres real, respóndeme», murmuró. Sus manos temblaban, pero la tentación pudo más, como si estuviera obedeciendo a una fuerza que no era suya. Volvió a recorrer su cuerpo con los dedos, más lenta esta vez, consciente de cada respiración, y entonces lo escuchó, un nuevo suspiro. Esta vez fue distinto. No fue apenas un soplo de aire, sino un aliento profundo, húmedo, cargado de un extraño calor que erizó su piel. Clara se paralizó. La estatua no se movía, pero su entorno vibraba como si respirara. Los labios de mármol parecían entreabrirse un poco más, y Clara,
Enloquecida por la mezcla de miedo y fascinación, se inclinó hacia ellos. Juraría haber sentido un leve cosquilleo, como si la piedra exhalara sobre su boca. Un escalofrío la atravesó de pies a cabeza. El placer se mezclaba con un pánico imposible de describir. «¿Qué eres?», susurró, con la voz entrecortada. El silencio se prolongó, hasta que el eco devolvió algo que no venía de ella. Un murmullo bajo, como una voz sofocada en la piedra. Clara se apartó bruscamente, con el corazón golpeando como un tambor. El mármol no debía hablar, pero lo había hecho. Su propio nombre, resonando como un secreto roto en mitad de la noche. Clara huyó de la capilla, con la certeza de que ya no estaba frente a un simple trozo de piedra. Había despertado algo que respiraba, que la llamaba, y que no iba a dejarla en paz. Capítulo 3. Los ojos que se humedecen. El convento amaneció envuelto en un aire extraño. Clara caminaba entre las demás hermanas fingiendo rezar, pero su mente estaba atrapada en lo que había escuchado la noche anterior, su propio nombre escapando de labios de mármol. Cada palabra del rosario le sonaba hueca, como si las cuentas de madera no pudieran protegerla de lo que había desatado. Al caer la tarde, decidió volver a la capilla. Esta vez juró no tocarse, no tentar al destino, solo miraría, solo comprobaría que todo había sido una ilusión. Las velas iluminaban débilmente la figura inmóvil de la Virgen. Clara se arrodilló, intentando convencer a su corazón de que latiera con calma, pero entonces lo vio, un brillo, un destello húmedo en los ojos de la estatua. Se levantó de golpe, creyendo que era un reflejo. Se acercó. No había vidrieras abiertas. No había agua que pudiera gotear sobre el mármol. Y sin embargo, allí estaban, pequeñas perlas líquidas en los ojos de piedra, como si lágrimas quisieran brotar. Clara extendió la mano temblorosa. El contacto era frío, pero no seco. Sus dedos se humedecieron. Sintió la urgencia de llevar esa gota a sus labios, y lo hizo sin pensar. El sabor era salado, real, vivo. Un estremecimiento le recorrió la espalda. ¿Cómo podía llorar el mármol? ¿Qué clase de espíritu habitaba allí dentro? El eco de un nuevo suspiro resonó en la capilla, más profundo que los anteriores, como si emergiera desde las entrañas mismas de la piedra. Clara retrocedió, pero al hacerlo tropezó con el banco y cayó de rodillas. No podía apartar la vista de esos ojos brillantes. De pronto, sintió otra mirada clavada en su nuca. Giró lentamente. Una de las hermanas, oculta entre las sombras de la puerta, la observaba con gesto severo. «¿Qué haces aquí a estas horas, Clara?», preguntó la voz seca, cargada de sospecha. El corazón de Clara se detuvo. La hermana había visto algo, o tal vez había escuchado, y lo peor, la estatua, como si gozara con la tensión, dejó escapar un suspiro aún más audible, llenando el aire de un deseo prohibido. Clara comprendió que ya no podía ocultarlo, ni de las demás, ni de sí misma. Capítulo 4. El pecado compartido. La hermana Beatriz no volvió a mencionar lo que había visto en la capilla aquella noche, pero sus ojos perseguidos por la sospecha se clavaban en Clara a cada instante, durante el rezo, en el comedor, incluso en los pasillos silenciosos del convento. Clara sentía esa mirada inquisitiva como un peso en la nuca. La joven trataba de ignorarla, pero la atracción hacia la estatua crecía como una sed imposible de saciar. Cada día repetía la misma promesa: «No volveré», y cada noche terminaba rompiéndola. Aquella vez, la luna se filtraba entre las grietas del techo y bañaba de plata el mármol perfecto de la Virgen. Clara apenas respiraba cuando se arrodilló frente a ella. «Solo un instante», se dijo, «solo mirarte». Pero bastó el roce de su propia piel para que el aire se quebrara con un suspiro profundo. No era suyo, no era humano, era de la estatua. El eco se expandió por la capilla, vibrando entre las paredes, y algo dentro de Clara se desmoronó. Ya no era solo su secreto. Aquella figura de mármol compartía su pecado, lo amplificaba.
Lo hacía resonar como un canto prohibido. Los suspiros se hicieron más intensos, largos, cargados de un calor imposible. Clara sintió que no estaba sola, que cada gemido ahogado suyo encontraba respuesta en aquel cuerpo de piedra. Se estremeció, aterrada y fascinada, con la sensación de que sus deseos ya no le pertenecían. Entonces escuchó pasos. Se giró bruscamente. La hermana Beatriz estaba allí, de pie en el umbral, con el rostro descompuesto. «Clara», exclamó, llevándose la mano al pecho, pero antes de que pudiera decir más, la estatua exhaló un suspiro tan fuerte que las velas titilaron y se apagaron de golpe. La capilla quedó en tinieblas, envuelta en un silencio sofocante. Clara buscó a Beatriz, pero ya no estaba. Ni un sonido de huida, ni un portazo, nada. Solo la certeza de que la estatua había escuchado y había decidido quién podía quedarse con el secreto. Con el corazón desbocado, Clara cayó de rodillas frente al mármol palpitante. Comprendió que su pecado ya no era solo suyo, era compartido, y que la estatua, al susurrar con cada exhalación, pedía más. Capítulo 5. La primera advertencia. El convento amaneció extraño. Ninguna hermana mencionó a Beatriz en el rezo matutino, como si hubiera desaparecido de la noche a la mañana. Clara no se atrevía a preguntar, pero en su interior la culpa crecía como un peso insoportable. Durante la comida, escuchó murmullos. La hermana Beatriz cayó enferma. Dicen que no reconoce a nadie, que grita por las noches. Clara apretó las manos sobre el regazo. Sabía la verdad, lo que había visto, lo que había escuchado y lo que la estatua había decidido. Esa tarde, el confesor del convento pidió verla en secreto. El padre Ramiro era un hombre viejo, de voz cansada y ojos hundidos, como si llevara siglos escuchando pecados imposibles. Clara entró en el confesionario temblando. «Hija», comenzó él con un suspiro que no era de piedra, sino de cansancio humano. «Lo que has despertado en la capilla no es nuevo. No eres la primera». Clara sintió que el aire se detenía en su garganta. «¿Qué quiere decir, padre?». El anciano bajó la voz hasta un murmullo apenas audible. «Esa estatua fue sellada hace décadas. No representa a la Virgen, sino a una mujer condenada, una pecadora que murió aquí, y cuyo espíritu quedó atrapado en el mármol. Cada suspiro que escuchas es un recuerdo de su deseo, una trampa que devora a quien lo alimenta». Clara negó con la cabeza, pero las lágrimas le quemaban los ojos. Yo no quería. El deseo nunca quiere. Hija, solo arrastra». La voz del confesor se volvió más áspera. «Si continúas, perderás más que tu pureza. Ella se alimentará de ti». Un silencio sepulcral cubrió el confesionario. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si las palabras del sacerdote hubieran invocado una presencia. Y entonces, justo detrás del enrejado de madera, lo escuchó, un suspiro. No provenía del anciano, tampoco de ella. Venía de la piedra fría del confesionario, como si la estatua se hubiera infiltrado hasta allí, escuchando cada palabra, riéndose de la advertencia. El padre Ramiro enmudeció, y Clara comprendió que incluso él, que parecía saber tanto, tenía miedo. «Corre», murmuró él, casi sin voz. «Corre antes de que ella te reclame del todo». Pero Clara no corrió, porque en lo más profundo de su pecho, bajó el terror. Había algo más fuerte, la certeza de que volvería a buscar ese suspiro. Capítulo 6. El espejo de los suspiros. Clara no podía dormir. Las palabras del padre Ramiro la perseguían como un rezo maldito. «Ella se alimentará de ti». Cada sombra de su celda parecía respirar. Cada grieta en la pared parecía esconder un murmullo. En medio de la oscuridad, decidió encender una vela. El débil resplandor iluminó el pequeño espejo colgado frente a su cama, un objeto viejo que había pertenecido a otra hermana. Clara se acercó, buscando en su propio reflejo algún rastro de lo que la atormentaba. Su rostro estaba pálido, sus labios mordidos por la culpa, pero entonces lo escuchó. Un suspiro, largo, húmedo,
estremecedor. Clara giró bruscamente hacia la puerta, pero no había nadie. El sonido provenía del espejo. Se acercó más. El reflejo parecía distorsionado, como si no estuviera sola. Y allí lo vio, detrás de su silueta temblorosa. La estatua aparecía difusa, como si hubiera cruzado el vidrio para instalarse en su habitación. Los labios de mármol se entreabrían en un gesto ambiguo. Mitad ruego, mitad deseo. No, murmuró Clara, llevándose las manos al pecho. El espejo vibró. Otro suspiro escapó, más intenso. Y con él, el reflejo de Clara cambió. Sus ojos brillaban con un fulgor desconocido, y en sus labios se dibujaba una sonrisa que no era suya. Aterrada, intentó apartarse, pero la vela titiló y una fuerza invisible la empujó hacia adelante. Sus dedos tocaron el vidrio, frío como el mármol, y al instante sintió un calor recorrerle todo el cuerpo. Era el mismo calor que la envolvía en la capilla, esa mezcla de placer y condena. El espejo devolvió un susurro, bajo y claro. No huyas, suspira conmigo. Clara soltó la vela, que cayó al suelo y casi se apagó. El cuarto quedó a oscuras, iluminado solo por el reflejo imposible, ella misma, tocándose, mientras la estatua detrás exhalaba con ella, como si sus almas se hubieran fundido en un mismo acto. El corazón le martillaba en el pecho. Quiso rezar, pero de su boca no salió ninguna oración, solo un gemido ahogado que el espejo multiplicó en ecos infinitos. Cuando por fin logró apartarse, se cubrió con la manta, llorando en silencio, pero antes de cerrar los ojos, lo supo, la estatua ya no estaba confinada a la capilla, ahora había entrado en su celda, y en su propio reflejo. Capítulo 7. El cuerpo que responde. Clara pasó el día en un estado febril, incapaz de distinguir si lo vivido frente al espejo había sido real o un delirio nacido de su propia mente. Sin embargo, cada vez que parpadeaba, volvía a ver esos labios de mármol respirando detrás de su reflejo. El deseo la perseguía como una sombra que ya no podía apartar. Cuando llegó la noche, no resistió más. Se deslizó de su celda hacia la capilla, como una ladrona que regresa al escenario de su crimen. El silencio del convento era absoluto, ni siquiera las ratas se atrevían a romperlo. La estatua la esperaba, inmóvil, bañada por la luz temblorosa de las velas, pero Clara juraría que el mármol vibraba con una vida secreta, como si cada vena tallada ocultara sangre en movimiento. Se arrodilló, temblando, con la respiración entrecortada. Si estás aquí, muéstralo, susurró, con voz quebrada. Clara extendió la mano y rozó el borde frío del pedestal. Entonces ocurrió, el mármol se calentó bajo sus dedos, como si respirara a través de la piedra. El calor subió por su brazo hasta envolverle el pecho, un calor que no podía ser natural. El suspiro llegó después, largo, profundo, casi humano. Pero esta vez no se detuvo en el aire, lo sintió en su propio cuerpo. Era como si la estatua exhalara dentro de ella, hinchándole los pulmones, acelerándole el corazón. Desesperada, apoyó ambas manos sobre la figura. El mármol ya no era rígido, estaba tibio, palpitante, como piel viva. Los labios de la Virgen parecían abrirse, milímetro a milímetro, hasta formar un gesto de deseo contenido. Clara jadeó, sin poder apartarse. Cada caricia suya encontraba respuesta. Cuando deslizó los dedos sobre el torso de mármol, un escalofrío le recorrió la espalda, y cuando cerró los ojos, sintió un leve roce en el cuello, como si alguien invisible la besara. El éxtasis y el terror se confundieron en un mismo temblor. Ella sabía que lo que hacía era sacrilegio, pero no podía detenerse, porque la estatua ya no solo suspiraba, ahora respondía. Un último gemido resonó en la capilla, vibrando en los muros como un canto blasfemo. Clara cayó al suelo, con el cuerpo exhausto y la mente en llamas. Antes de perder la noción del tiempo, juró escuchar su propio nombre salir de los labios de mármol, no como un susurro, sino como una promesa. Clara, eres mía.
Capítulo 8. La hermana que escuchó demasiado. El amanecer llegó con un frío punzante, pero Clara apenas lo sintió. Su cuerpo todavía ardía con el recuerdo de la noche anterior, de aquel contacto imposible con el mármol tibio, de esa voz que la reclamaba como suya. Caminaba por los pasillos como sonámbula, con los labios secos y el corazón latiendo demasiado rápido. Las hermanas la miraban con recelo. Su piel parecía más pálida, sus ojos más oscuros, como si hubiera pasado semanas sin dormir. Solo la hermana Inés, la más joven del convento, se atrevió a acercarse. «Clara, ¿estás bien?», preguntó con dulzura, tocándole el hombro. Clara apenas logró sonreír, murmurando una excusa torpe, pero sabía que no podía ocultar por mucho tiempo lo que ocurría en su interior. Esa misma noche, cuando el silencio volvió a cubrir el convento, regresó a la capilla. El deseo la arrastraba como una cuerda invisible. Encendió una vela y se arrodilló frente a la estatua. El mármol la observaba, inmutable, pero Clara ya no veía piedra, veía carne contenida, labios que querían moverse, ojos que pedían llorar. Cerró los ojos. Dejó escapar un gemido ahogado, y de inmediato, el suspiro de la estatua respondió, profundo, vibrante, llenando la sala. Pero no estaba sola. Un crujido en la madera la hizo girar. Entre las sombras, la hermana Inés la observaba con el rostro desencajado, los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo imposible de comprender. «Clara», exclamó con voz temblorosa, «eso no puede ser». Clara intentó levantarse, pero en ese instante un nuevo suspiro retumbó, tan fuerte que las velas parpadearon. La estatua exhalaba como si gozara del secreto compartido, y la capilla entera se llenó de un aire sofocante, cargado de placer prohibido. Inés cayó de rodillas, tapándose los oídos, como si el sonido la desgarrara por dentro. «¿Qué has hecho?», gimió, sollozando. «No es la Virgen, es otra cosa». Clara quiso responder, pero su garganta estaba seca, porque lo comprendió. La estatua no había elegido solo a ella. Inés había escuchado demasiado, y en su rostro asustado, Clara vio reflejado el destino que la aguardaba si no rompía aquel vínculo. Sin embargo, cuando el mármol suspiró una vez más, Clara cerró los ojos y se dejó arrastrar, ignorando el miedo de su hermana. El pecado ya no era suyo solamente. La estatua había extendido su aliento hacia otra alma inocente. Y Clara, entre lágrimas y deseo, no pudo evitar sonreír. Capítulo 9. El éxtasis prohibido. La hermana Inés no volvió a hablar de lo que vio aquella noche. Clara lo notaba en sus ojos, un silencio impuesto por el miedo. La joven evitaba cruzarse con ella en los pasillos, y cuando lo hacía, bajaba la mirada como si ocultara un secreto que no sabía cómo cargar. Clara, en cambio, sentía como su vínculo con la estatua se hacía más fuerte. Cada día era una lucha contra sí misma, contra la tentación de regresar a la capilla. Pero al caer la noche, su cuerpo ya no le obedecía. Era arrastrada como por un rezo invertido, uno que no pedía pureza, sino entrega. Esa noche, el aire en la capilla estaba más denso que nunca, casi líquido. Las velas ardían con llamas rojas, deformando las sombras en las paredes. Clara se arrodilló, cerrando los ojos, y antes de tocarse ya escuchó el primer suspiro, largo, vibrante, como si la estatua hubiera estado esperándola. No pudo contenerse. Sus manos obedecieron a un deseo que no era solo suyo, y los suspiros se multiplicaron, más intensos, hasta transformarse en gemidos que parecían salir no de piedra, sino de una garganta viva. Las paredes vibraban, el suelo retumbaba, y Clara se abandonó a un éxtasis que la desbordaba, un placer que se confundía con el miedo más hondo. Entonces lo sintió, no estaba sola. Detrás de ella, una presencia invisible la rodeaba, acariciándola con dedos fríos que parecían hechos de mármol. Clara jadeó, entreabriendo los labios, mientras una voz ronca se filtraba entre los suspiros. «No eres tú quien me invoca,
Soy yo quien te posee. El cuerpo de Clara se arqueó, como si una corriente la atravesara. Era como ser devorada por dentro, como si la estatua respirara dentro de su pecho y su placer fuera compartido por una entidad más antigua y oscura que ella misma. Las campanas del convento repicaron de repente, solas, sin manos que las movieran. El estruendo mezclado con los gemidos hizo que Clara gritara, un grito que fue mitad orgasmo, mitad oración blasfema. Cuando todo terminó, cayó desplomada frente al altar. La estatua la miraba, inmóvil, pero sus labios parecían más abiertos que nunca, como si acabaran de pronunciar una plegaria secreta. Clara, con el cuerpo exhausto y las lágrimas corriéndole por las mejillas, comprendió que había cruzado un límite del que no podría regresar. Lo prohibido ya no era tentación, era su única fe. Capítulo 10. El precio del placer. El amanecer encontró a Clara todavía arrodillada frente a la estatua. Sus rodillas dolían, sus labios estaban resecos, y su cuerpo temblaba como si hubiera corrido una maratón. Pero lo peor no era el cansancio, eran las marcas. Al mirarse las manos, descubrió que en su piel quedaban impresas venas de mármol, líneas blancas que recorrían sus brazos como raíces heladas. Intentó frotarlas, rezar, ignorarlas, pero no desaparecían. Eran un recordatorio de lo que había entregado, de lo que la estatua le había arrebatado. Durante el día, las hermanas la miraban con inquietud. Nadie se atrevía a hablar, pero los murmullos crecían. Está cambiando, ya no es la misma. Clara evitaba los espejos, porque sabía que su reflejo no era suyo. Había visto ya demasiadas veces los ojos de mármol respirando detrás de su rostro. Esa noche, cuando intentó dormir, un calor abrasador la despertó. Sus muslos ardían como si el fuego la consumiera desde dentro, y en su vientre se marcaba un dibujo extraño, grietas finísimas, como si su carne se estuviera convirtiendo en piedra. El terror se mezcló con la atracción, porque aunque su cuerpo gritaba de dolor, había en ese ardor una corriente de placer oscuro que la obligaba a gemir en silencio. Cada grieta que aparecía en su piel parecía un beso de la estatua, una marca de posesión. Al amanecer, decidió enfrentarlo. Volvió a la capilla, con las manos temblorosas. ¿Qué me has hecho?, susurró frente al mármol. La estatua permanecía inmóvil, pero su aliento llenaba el aire, cálido, opresivo. Y entonces, lo escuchó, una voz más clara que nunca, emergiendo entre suspiros. Cada placer tiene un precio. Me diste tu deseo, ahora me das tu cuerpo. Clara cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. Ya no era una penitente, ni siquiera una pecadora, era una ofrenda. Mientras las velas se apagaban una a una, comprendió que el placer que la dominaba no era un regalo, sino una cadena, y cada gemido que le arrancaba la estatua era un paso más hacia su transformación final. El precio del placer no era el pecado, era ella misma. Capítulo 11. La voz dentro de la piedra. Las marcas de mármol en la piel de Clara ya no eran manchas pasajeras. Se habían extendido hasta su cuello y su pecho, dibujando en su carne un mapa de venas blancas que brillaban a la luz de las velas. Cada día se sentía menos humana, más pesada, como si algo dentro de ella se estuviera petrificando poco a poco. El convento empezaba a murmurar. Algunas hermanas decían haber escuchado suspiros en los pasillos durante la noche. Otras juraban que la estatua ya no estaba en el mismo lugar al amanecer. Nadie se atrevía a enfrentar a Clara directamente, pero la distancia se hacía evidente. Aquella noche, exhausta y temblorosa, Clara volvió a la capilla. No podía resistirlo, el deseo la arrastraba como un imán, y el miedo ya no bastaba para detenerla. Se arrodilló frente a la estatua y tocó la piedra caliente. Entonces ocurrió. Por primera vez, los labios de mármol se movieron, no en un suspiro, sino en palabras. Una voz profunda, femenina y antigua, resonó dentro de la capilla, vibrando en los huesos de Clara. «Libérame». Clara retrocedió, con la respiración entrecortada. «¿Quién eres?», preguntó, casi sin voz.
La estatua tembló levemente, como si la piedra se ablandara bajo un esfuerzo invisible. Sus ojos brillaron con un resplandor húmedo, y de sus labios emergió un murmullo más claro. Fui mujer como tú, fui deseo, fui condena. Me encerraron aquí para silenciar mis gemidos. Pero tú, Clara, tú me has devuelto la voz. Clara sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Cada palabra era un golpe en el pecho, una confesión imposible de ignorar. ¿Por qué yo?, susurró, con lágrimas ardiendo en sus mejillas. El mármol exhaló otro aliento sofocante, envolviéndola en calor. Porque tú también eres deseo escondido, porque tu pecado es mi alimento, y porque solo tú puedes romper esta prisión. El eco de su voz llenó la capilla como un canto blasfemo. Clara cayó de rodillas, temblando, sabiendo que había cruzado otro umbral. Ya no era solo testigo de los suspiros. Ahora escuchaba la voz de la condenada, y en lo más profundo de su alma, comprendió con terror que quería obedecerla. Capítulo 12. El exorcismo invertido. El padre Ramiro entró al convento esa mañana con el rostro endurecido por la decisión. Llevaba en la mano un crucifijo pesado, una Biblia desgastada y un frasco de agua bendita. Las campanas repicaron solas, como si anunciaran la batalla que estaba por comenzar. Las hermanas se reunieron en el claustro, murmurando oraciones apresuradas. Todas sabían el motivo: Clara y la estatua. El rumor había corrido como fuego, y ahora el sacerdote estaba allí para poner fin a lo impensable. Clara fue arrastrada hasta la capilla, con los brazos sujetos por dos hermanas. Sus venas blancas brillaban bajo la piel como ramas de mármol, y sus labios se movían sin sonido, como si una voz ajena los guiara. Frente a la estatua, se sintió de nuevo en casa, como si el aire ardiente de aquel lugar fuera lo único real en su vida. Aquí habita un espíritu impuro, declaró Ramiro, alzando la cruz, y en el nombre de Cristo, lo expulsaremos. El sacerdote comenzó el rito, leyendo pasajes sagrados. El agua bendita salpicó la piedra, pero en lugar de rechazarla, la estatua pareció absorber cada gota con un resplandor húmedo, como si bebiera de ella. De pronto, un suspiro profundo retumbó en la capilla, tan fuerte que los vitrales se agrietaron. Las hermanas gritaron. Clara cayó de rodillas, presa de un estremecimiento que era placer y agonía al mismo tiempo. El padre Ramiro continuó con el exorcismo, pero su voz temblaba. Abandona este lugar, espíritu maldito. La estatua respondió con una carcajada sofocada, vibrante, seguida de una frase que heló la sangre de todos. No me iré, pero tú, sacerdote, serás mi boca. Ramiro se desplomó contra el altar, su cuerpo convulsionando. Las manos que sostenían la cruz se crisparon y dejaron caer el símbolo sagrado. Cuando levantó la cabeza, sus ojos ya no eran suyos, estaban velados por un resplandor blanco, frío y húmedo como el mármol, y la voz que salió de su garganta no era la suya, era la voz de la estatua. Por fin, puedo hablar en carne. Las hermanas huyeron despavoridas, dejando a Clara sola frente a aquel cuerpo poseído. El sacerdote se acercó lentamente, con la respiración entrecortada, y cada palabra que brotaba de su boca era un suspiro cargado de deseo y condena. Clara entendió, con un terror que le desgarró el pecho, que el exorcismo no había expulsado al espíritu, lo había liberado. Capítulo 13. La fusión. El padre Ramiro avanzaba como un espectro, con los ojos bañados en un blanco opaco y la respiración entrecortada. Cada palabra que escapaba de su boca era un suspiro húmedo que resonaba en la capilla como un eco de mármol quebrado. Clara retrocedió hasta chocar con el pedestal de la estatua. La figura, inmutable, parecía observarla con un brillo nuevo en los ojos de piedra, como si disfrutara de aquella escena. Eres mía, dijo la voz desde el cuerpo del sacerdote. Mi aliento vive en ti, y ahora mi carne también. Clara temblaba, atrapada entre el mármol y el hombre poseído. Sus venas blancas brillaban más que nunca, recorriendo su cuerpo como raíces que querían aflorar a la superficie. Un calor abrasador la invadió, y entonces lo comprendió.
La estatua no buscaba solo voz ni carne, buscaba unión. El mármol comenzó a calentarse a su espalda. Se giró y vio cómo la superficie rígida se ablandaba, transformándose en algo tibio, palpitante, como piel que respiraba. Sus manos se hundieron en la figura, y la sensación fue tan intensa que un gemido se le escapó sin poder contenerlo. El sacerdote, o más bien la voz que lo habitaba, sonrió con labios que ya no eran suyos. Déjate fundir, Clara, seremos uno. Un aliento sofocante la envolvió. La piedra la atraía, succionando su cuerpo poco a poco. Sus piernas se hundieron en el mármol caliente, sus brazos quedaron atrapados en una presión húmeda, y en su mente retumbaba un solo pensamiento: no escapar, entregarse. Clara gritó, pero no de miedo. Era un grito de placer y agonía entrelazados, un clamor que se confundía con los suspiros de la estatua. El mármol se cerraba sobre ella, como un amante posesivo que no la dejaría ir jamás. Por un instante, antes de que su rostro quedara cubierto por la piedra palpitante, Clara abrió los ojos y vio su reflejo en los ojos de la estatua. Ya no era una mujer, ni siquiera una devota. Era un ser híbrido, carne y mármol, deseo y condena. El último suspiro escapó de sus labios al unísono con la estatua. Después, la capilla quedó en silencio. La figura de la Virgen ya no era la misma, sus labios se curvaban en una sonrisa oscura y húmeda, y en su pecho de piedra latía algo que jamás debía estar vivo. Capítulo 14. El último suspiro. El convento entero se estremeció aquella noche. Las paredes rezumaban humedad, como si la piedra misma respirara. Las hermanas, aterradas, se encerraron en sus celdas mientras un murmullo inhumano recorría los pasillos. Era un suspiro largo, infinito, como si el edificio entero exhalara al unísono. En la capilla, la estatua había cambiado. Ya no era de mármol puro, su superficie latía como carne tensa, y en sus venas de piedra brillaba un resplandor blanco. En su pecho se escuchaba un latido, profundo y descompasado, que hacía temblar los cirios a su alrededor. Clara estaba atrapada dentro, y al mismo tiempo, no lo estaba. Su cuerpo se fusionaba con la figura, pero su conciencia flotaba entre dos mundos, el de las oraciones quebradas de las monjas y el de los suspiros eternos de la condenada. El padre Ramiro, poseído, cayó de rodillas frente a ella. Sus ojos vacíos contemplaban el milagro blasfemo con una mezcla de adoración y terror. «Ya no hay virgen», susurró con voz ajena. «Solo queda ella y su aliento». De pronto, la estatua abrió los labios. No fue un movimiento sutil, sino un desgarrón de la piedra que liberó un sonido insoportable, un suspiro tan profundo que partió el aire en dos. Los vitrales estallaron, los bancos se derrumbaron y las campanas del convento repicaron por sí solas, llenando la noche de un estruendo apocalíptico. Las hermanas gritaron desde sus celdas, algunas rezando, otras perdiendo la cordura. El suelo se abrió bajo la capilla, y un viento ardiente emergió de las grietas, como si los pecados enterrados de siglos hubieran encontrado salida. Clara sintió como su último aliento se mezclaba con el de la estatua. Ya no distinguía dónde terminaba su piel y dónde empezaba el mármol. Su boca se abrió en un gemido que fue absorbido por la figura, y en ese instante supo que no volvería a ser humana. El último suspiro llenó el convento como una ola de placer y condena, arrancando lágrimas, gritos y rezos ahogados. Y cuando el eco se extinguió, lo único que quedó fue silencio. En el altar, la estatua se erguía renovada, más hermosa, más viva, con una sonrisa húmeda en los labios. En sus ojos brillaba una chispa nueva, el reflejo de Clara, atrapada para siempre en su interior. Capítulo 15. El eco eterno. Las ruinas del convento permanecen en silencio desde aquella noche. Los muros están quebrados, los vitrales hechos polvo, y el altar yace hundido entre cenizas y polvo de siglos. Sin embargo, quienes se atreven a cruzar sus puertas juran que el lugar sigue respirando. Los peregrinos cuentan que, al caer la medianoche, un suspiro recorre las piedras, un aliento húmedo que parece rozar el cuello de los curiosos.
Algunos dicen haber visto la estatua, erguida entre escombros, con los labios entreabiertos y un brillo húmedo en los ojos. Ya no es del todo mármol, ni del todo carne, es un híbrido imposible, un cuerpo vivo atrapado en piedra. Las leyendas hablan de Clara, la devota que se perdió en su propio deseo. Aseguran que su voz aún se escucha mezclada con la de la estatua, un murmullo eterno que llama a quienes guardan pecados ocultos. Los viajeros que han caído de rodillas frente a ella confiesan que escucharon su propio nombre pronunciado en la penumbra, como si la condenada buscara nuevas almas con las que suspirar. Y siempre ocurre lo mismo, el visitante siente una mano invisible en la piel, un calor abrasador en el pecho, y después, un gemido ahogado que no sabe si es suyo o de la estatua. Algunos huyen aterrados, otros vuelven, una y otra vez, atraídos por algo que no pueden explicar. Dicen que la estatua nunca se queda callada demasiado tiempo, que cada vez que alguien se toca en secreto en su presencia, un nuevo suspiro brota, más profundo, más humano, más vivo, como si Clara, atrapada en su interior, continuara compartiendo su pecado con cualquiera dispuesto a escuchar. El convento yace en ruinas, pero en sus muros, en sus grietas, en cada piedra húmeda, late un eco imposible de apagar, un eco que no es oración ni plegaria, un eco eterno, el suspiro de la estatua. Epílogo: el suspiro que nunca muere. El convento ya no existe. Donde antes hubo rezos y campanas, solo quedan muros desmoronados, cubiertos de hiedra y polvo. El viento se cuela entre las grietas como un lamento interminable. Y sin embargo, quienes se atreven a cruzar esas ruinas cuentan siempre la misma historia. Al caer la medianoche, cuando la luna ilumina el altar derrumbado, un suspiro rompe el silencio. No es el sonido del viento, ni de la piedra cediendo, es un aliento humano, húmedo, íntimo, un suspiro que se repite una y otra vez, como un eco condenado a no apagarse nunca. Algunos aseguran haber visto una figura de mármol erguida entre las sombras. Sus labios están entreabiertos, como si acabara de gemir un secreto. Sus ojos brillan con un destello líquido, y en su interior, dicen, se adivina el rostro de una mujer atrapada, con la piel marcada de venas blancas y la boca suspendida en un eterno temblor. Esa mujer es Clara, la devota que confundió la fe con el deseo, la que liberó la voz prohibida y terminó fundiéndose con ella. Desde entonces, la estatua ya no pertenece a la Virgen ni al convento, pertenece al pecado que se respira, al placer que condena y a los labios que nunca dejan de suspirar. Y todo aquel que se atreve a escuchar demasiado cerca, corre el riesgo de que su propio aliento se una a ese coro maldito, repitiéndose por los siglos, en un eco eterno de placer y agonía. El convento cayó, Clara desapareció, pero el suspiro nunca murió.